hemos marcado el texto completo y no queda ningún elemento por marcar, por lo tanto, consideramos que es el momento de hacer el guardado final y de finalizar este proceso de marcación. Ok. Vamos a presionar finalizar a ver qué nos sale. Bien, estos son posibles mensajes o hay, las dos ventanas de mensajes que van a salir son las siguientes. La primera opción es que salga un error. Un error es algo que no hicimos o que hicimos mal o algo que nos faltó por marcar y que es de forma obligatoria. Ok, yo dejé una referencia sin indicarle qué tipo de referencia es, de forma, a propósito lo hice para facilitar esta visualización. Mensajes de error son muy sencillos de verificar. Primero, él coloca en un color rosa el título de la pestaña donde está ese error. ¿Ok? Por lo tanto, yo me voy a ir a la sección de apéndices y de referencias y apéndices. Y la voy a recorrer hasta encontrar la referencia que aparezca en ese mismo color, indicando que allí va a estar el error. Yo hago clic en esa referencia y en la parte inferior nos va a indicar el atributo tipo de publicación es obligatorio. Como es obligatorio y no lo marcamos, genero ese error en la marcación. ¿Ok? ¿Cómo se corrige ese error? Simplemente seleccionamos, hacemos clic sobre la referencia detallada donde había el error y seleccionamos el tipo de referencia que era. En este caso era un libro. ¿Sí? Aquí vemos que era un libro, o mejor dicho, era un capítulo del libro, pero se marca como un libro también. Libro o capítulo del libro se marcan igual y ya quedó corregido ese error. Seguimos verificando si hay alguna otra referencia que aparezca en ese color. No aparece, por lo tanto, ya se corrigió el error. Es muy fácil de corregir. Volvemos a finalizar. Ya no dice error, ahora dice advertencia. Es decir, es una observación sobre la marcación y nosotros tenemos que estar conscientes de esa observación, si es un error o no es un error de nosotros como usuarios. Vamos a revisar cuál puede ser ese error. Entonces, con las advertencias, el color es amarillo. ¿Ok? Entonces va a salir en color amarillo la pestaña donde hay una referencia de eso. Veamos de arriba hacia abajo cuál es la posible referencia. Por ejemplo, él indica... La posible advertencia, perdón. La ecuación nos sale como un elemento que no ha sido ligado a una referencia. Es decir, el autor no mencionó que había una ecuación 1 donde iba a mostrar algo. ¿Ok? Y eso puede o no puede aparecer. No todos los autores están obligados a decir, en la ecuación 1 vamos a ver cómo, sino que simplemente incluyen la ecuación 1. Lo mismo va a pasar con las tablas y figuras. No todos los autores van a explicar, como se puede ver en la tabla 1 o en la tabla 1 siguiente o en la tabla siguiente, o sea, no todos hacen una presentación previa de la tabla antes de colocarla, igual que con la figura. Por lo tanto, esto es una advertencia y no es un error. Si nosotros quisiéramos corregirlo, podríamos ver que en el párrafo anterior se hace una mención a la ecuación número 1. Entonces yo puedo seleccionar la ecuación número 1 y generar un enlace interno hacia la ecuación número 1. ¿Ok? De tal forma que se previsualice la ecuación desde cualquier lado que se haga ese llamado. ¿Ok? Aquí está muy cerca de la ecuación, pero a veces podemos incluso mencionar en la introducción, como veremos posteriormente en la ecuación número 1, resulta que la ecuación está en la sección número 5. Entonces le facilitamos esa previsualización al lector final. ¿Ok? Veamos qué otro elemento tiene ese color amarillo. La tabla número 1 nos dice que o al autor o al usuario que está marcando se le olvidó generar el enlace a la tabla 1. Entonces, aquí está la tabla 1, yo le puedo generar ese enlace, que no es obligatorio, pero yo se lo voy a hacer de todas maneras, ¿ok? Bien, perfecto. Lo mismo va a pasar con la tabla número 2 y lo mismo va a pasar con la figura número 1. Entonces, ustedes deciden si eso es un error
porque lo han tomado en consideración como pauta para la revista, o si bien pueden aparecer figuras o tablas sin ser llamadas. A ver, Tamara dice, si aparece como en la tabla siguiente, aunque no esté el número en la tabla, también se pone el enlace interno al texto tabla siguiente. Sí, pudieran hacerla, si tienen bien estructurado que la tabla siguiente realmente es la que va a aparecer a continuación, ¿no? Si eso está bien, ustedes pueden generar ese enlace y es correcto esa forma de marcar. Sí, lo ideal es que el autor haya incluido la numeración de las tablas, ¿ok? Y los llamados a las tablas sean concordantes con esa numeración de tablas, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema. Perfecto, entonces ya estamos conscientes que, por ejemplo, este artículo va a tener el llamado a la tabla 2 y a la figura número 1 y no va a aparecer los llamados, porque quizás no va a aparecer, ¿no? Para ahorrarnos este paso ahorita. Bien, entonces si yo ya estoy consciente de esa advertencia, yo puedo continuar. Si ustedes guardan con una advertencia reflejada, no hay ningún problema, no es ningún error, ¿ok? Ustedes están conscientes de que eso va a estar así, ¿ok? Entonces presionamos continuar, se finaliza la marcación, se arma el XML JAT y se generan los productos de salida de este artículo que acabamos de marcar. No son productos que ya estaban generados, sino se hacen en este mismo momento.